Host es una película que se estrenó hace un par de meses y realmente me decidí a verla por el concepto que esta maneja, pues me pareció interesante y bastante original en el formato en que está esta película, pues es algo nunca antes visto, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera también te invita a ver la película, pues su simple concepto la vuelve interesante y algo que te dan ganas de ver, simplemente por el hecho de saber cómo se manejará o cómo se darán los eventos. Hablando un poco de la trama de esta serie, esta nos enfoca en un grupo de amigos que se reúnen de manera virtual para seguir conviviendo entre ellos. Y han organizado una sesión espiritista simplemente por diversión, diciéndolo de alguna manera. Lo que ellos no sabrán es que jugar con fuerzas que no entienden podría llevar a cosas que no deseas, incluyendo la muerte. La película por sí sola hace que hables de ella. Pues, ¿cómo manejarás una película que se basa en una videollamada? Bastante extraño, ¿no es así? Pues bueno, esta película lo logra, mostrándonos las cosas de 6 personas diferentes simultáneamente y la tensión de estas personas viviendo al límite enfrente de ti. Uno de los puntos positivos de esta película es que de inicio te meten en ella, te vuelven parte de esta. Vives y sientes lo que están sintiendo los actores en este momento principalmente. Otro punto a destacar es su durabilidad, pues tan solo cuenta con 55 minutos, es una película en extremo corta. Pero eso causa también que se exprima cada minuto de esta, no hay relleno alguno, empieza la película y de lleno te meten con esta. Hablando de otro punto de la película podrían ser los efectos visuales, que en su mayoría son efectos prácticos, y por momentos y escenas se ven bastante bien, pues no se nota que lo sean, pero por otras sin en cambio se notan bastante y se ven bastante mal. Yo diría que ese sería el punto más negativo de esta película. Pues describiría que ese sería su punto más negativo, la utilización de efectos prácticos. Y esto se deberá en parte al presupuesto que se maneja en esta película. Como siguiente punto a destacar serían las actuaciones a través de todo el cast de la película, que déjenme decirles que se ven bastante bien, pues la película se basa en eso, en actuaciones con naturalidad, y es el toque mágico que le da algo especial a la película. Pues los llantos y los gritos que se manejan por momentos específicos hacen que te metas más en la historia y que trates de pensar como si estuvieras dentro de esta. La película por sí sola se maneja bastante bien, pues no necesita una trama compleja para existir. Y eso es algo bastante destacable, pues la trama por sí sola y narrándola de esta manera es una trama súper sencilla y súper simple. Pero las actuaciones y los efectos que se manejan en esta hacen que cobre vida de una manera bastante buena. Y en generalidades diría que la película es bastante entretenida, simplemente por esto, por la vida que le llegan a dar los actores con su actuación. Pues las actuaciones no tienen que ser perfectas, tienen que ser creíbles. El llanto y los gritos que éstas tienen que dar para que el espectador se enfoque y se centre en lo que está pasando. Y también piense en lo que pasará a continuación, en qué será lo siguiente que ocurra. La tensión es algo que maneja bastante bien esta película, pues por momentos logra jugar con la mente de los espectadores, haciendo creer que pasarán cosas que al final no pasan y viceversa. Cuando no crees que pase algo es cuando pasan las cosas y es algo bastante bueno. Pues al final las actuaciones son lo más natural del mundo y eso es un punto bastante amigable con la película, pues reaccionan como reaccionaría una persona normal en este tipo de casos y situaciones, lo cual hace que sientas una especie de conexión y empatía con lo que estás viendo y lo que estás pensando. Pues a diferencia de muchas películas que se manejan en el género terror, esta sí hace cosas predecibles y coherentes. No se toman como tal decisiones estúpidas. Se da la libertad de hacer chistes con un humor un tanto negro, pero funcionan de cierta manera. Y funciona para la trama, por así decirlo. Pero, en conclusión, la película por sí sola es buena. No diría que es la mejor película que he visto sobre el género de terror, pero es bastante buena y bastante entretenida. Te mantiene al filo del asiento en los 55 minutos que dura esta. Y no te aburres precisamente por lo que ya había comentado, no cuenta con relleno. Te meten a la historia de un golpe brutal y es algo bueno, pues apenas te estás acomodando en el asiento cuando ya empezó. Te introducen a los personajes de una manera bastante amena y te sientes parte del grupo en cierto momento de esta.
Las actuaciones le dan vida a la película, pues no necesita de un guión bastante complicado o elaborado para que esta película se vuelva entretenida, pues las actuaciones le dan esta vida y este vigor que le hace falta por momentos al guión. Como ya dije, no diría que sería la mejor película sobre el género de terror, pero sí diría que es bastante entretenida y que por momentos te quedas con ganas de más. Como ya dije, los efectos prácticos visuales no son del todo buenos en momentos, pero igual por otros se ven bastante creíbles y bastante bien. Se nota que la película fue hecha para gustar. Los actores hacen lo mejor que pueden con el guión que tienen, que por decirlo no es malo, pero es bastante simple. Y creo que esta sería una prueba excelente de que a veces lo más simple resulta ser lo mejor. Y es así, realmente es una propuesta bastante aventurada tan solo esta película, por el formato que maneja. Y creo que ese también y ese golpe de valentía hace que voltees a ver esta película, pues simplemente el hecho de decir y ver esta película, o una película que se ambienta dentro de una videollamada, pues simplemente hace que la voltees a ver, ya sea que decidas verla o no, es algo que te llama la atención en un segundo tan solo. Realmente la describiría como una película entretenida. No te voy a decir que te vas a encontrar con un guion espectacular a pesar de que sea simple, pues no es así. No te voy a decir tampoco que te vas a topar con una película mala. Tal vez en un momento el pesimismo te domine y pienses que la premisa es bastante estúpida. Y en cierto punto tienes razón. Cuando lo piensas y lo dices, sí suena algo estúpido la película como tal. Pero realmente esto se te quita cuando la empiezas a ver, pues se vuelve entretenida. Vuelvo a repetir, los efectos visuales por momentos son bastante precarios, pero funcionan. Y eso es algo que se debe de valorar bastante en esta película. Pues al final hacen que todo funcione y que funcione bien, de una buena manera. Pero bueno, sin más que decir, hasta aquí mi reseña de Host. Hasta luego.